En el centro de nuestra galaxia, a 26.000 años luz de aquí, hay algo que pesa lo mismo que 4 millones de soles juntos, concentrado en una región más pequeña que nuestro sistema solar. Llevas toda la vida oyendo cómo se llama eso. Un agujero negro supermasivo, el monstruo dormido en el corazón de la Vía Láctea. Pero un grupo de físicos acaba de proponer algo que suena a ciencia ficción. Que podrías coger una nave, lanzarla directa hacia ese punto, atravesarlo entero, y salir por el otro lado intacto. Sin horizonte de sucesos. Sin caer en ninguna singularidad. Piénsalo un momento. El objeto más famoso de nuestra galaxia, el que has visto en 1000 documentales etiquetado como un agujero negro, quizá no sea un agujero negro en absoluto. Y lo más inquietante de todo es que con los telescopios que tenemos hoy, todavía no podemos demostrar cuál de las dos cosas es. En los próximos minutos vas a entender qué se esconde de verdad en el centro de la galaxia. Vas a ver la evidencia que convenció a casi todos los físicos de que ahí hay un agujero negro, una evidencia tan sólida que ganó un premio Nobel. Y vas a ver la alternativa radical que un equipo de científicos defiende con ecuaciones reales. Que ese corazón sea, en realidad, una bola de materia oscura tan densa que desde lejos imita a un agujero negro a la perfección. Vas a entender por qué esa idea es tan seductora, y también por qué la mayoría de los físicos, incluidos los propios autores que la proponen, todavía apuestan por el agujero negro. Quédate hasta el final, porque vas a mirar la foto más famosa de nuestra galaxia con otros ojos. Primero, lo básico. ¿Cómo sabemos siquiera que ahí hay algo? En el centro de la Vía Láctea, en dirección a la constelación de Sagitario, los astrónomos detectaron hace décadas una fuente de ondas de radio muy intensa y muy compacta. La llamaron Sagitario A asterisco, por el pequeño símbolo que acompaña a su nombre. Durante mucho tiempo fue solo eso, un punto de radio en el corazón de la galaxia, escondido detrás de espesas nubes de gas y polvo que nos impiden verlo en luz normal. El problema es que ese punto guarda un secreto. Las estrellas que hay a su alrededor no se mueven como deberían. Se mueven como si algo invisible y descomunalmente masivo las estuviera agarrando con su gravedad. Y cuando los astrónomos midieron cuánta masa hacía falta para mover esas estrellas de esa forma, salió una cifra que pone la piel de gallina. Unos 4 millones de veces la masa del Sol, apretados en una región diminuta a escala cósmica. Algo invisible, brutalmente masivo, increíblemente compacto. Esa es la descripción que durante décadas ha apuntado a una sola explicación: un agujero negro supermasivo. Pero una descripción no equivale a una prueba directa. Y justo ahí empieza el verdadero misterio. Durante casi 30 años, 2 equipos de astrónomos, uno en Alemania y otro en Estados Unidos, hicieron algo de una paciencia extraordinaria. Apuntaron los telescopios más grandes del mundo al centro de la galaxia, noche tras noche, año tras año, y fotografiaron las estrellas que orbitan ese punto invisible. Fueron décadas enteras de seguimiento, persiguiendo a cada estrella en su recorrido alrededor de Sagitario A. Y lo que descubrieron fue espectacular. Hay un grupo de estrellas, las llamadas estrellas S, que giran alrededor de ese punto en órbitas cerradas, como planetas alrededor de un sol invisible. Una de ellas, bautizada como S2, se convirtió en la protagonista. S2 completa una vuelta entera alrededor de Sagitario A cada 16 años aproximadamente. Y en el punto más cercano de su órbita se acerca tantísimo, y acelera tanto que llega a moverse a casi el 3% de la velocidad de la luz. Más de 7.000 kilómetros por segundo. Una estrella entera, más grande que el Sol
lanzada a esa velocidad de vértigo. Y la precisión de estas mediciones es algo que cuesta creer. Los astrónomos no solo trazaron la forma de la órbita de S2, la siguieron con tanto detalle que pudieron comprobar predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein en directo. Cuando S2 pasó por su punto más cercano a Sagitario A, su luz salió estirada, enrojecida, exactamente como Einstein había anticipado que ocurriría cerca de un objeto tan masivo. La gravedad de ese punto invisible es tan brutal que deforma hasta el color de la luz que pasa a su lado. Y lo midieron. Esto importa por una razón. Aquí no hay una estimación a ojo ni un cálculo aproximado. Hablamos de una de las mediciones más exquisitas de toda la astronomía. Décadas de datos, de varios telescopios, de dos equipos rivales que se vigilaban mutuamente para no equivocarse. Y todos llegaron al mismo sitio. En el centro de la galaxia hay unos 4 millones de masas solares metidas en un volumen ridículamente pequeño. Y cuando digo pequeño, quiero que te hagas una idea real. Toda esa masa, 4 millones de soles, tiene que caber en una región más pequeña que la órbita de S2 en su punto más cercano. Una distancia comparable a la que separa al Sol de sus planetas interiores. Imagina 4 millones de soles comprimidos en un espacio del tamaño del sistema solar interior. Sea lo que sea ese objeto, es absurdamente denso. Detente a pensar en lo que eso implica. Para zarandear así a una estrella, ahí tiene que haber una cantidad de masa monstruosa. Los astrónomos midieron las órbitas con una precisión exquisita. Hicieron los cálculos, y la respuesta fue contundente. Alrededor de 4 millones de masas solares concentradas en una región más pequeña que la órbita de esas estrellas. Más pequeña que nuestro propio sistema solar. Esto fue tan importante que, en 2020, el Premio Nobel de Física se concedió, en parte, justo por este trabajo. Por demostrar que en el centro de nuestra galaxia hay un objeto supermasivo y compacto que gobierna el movimiento de las estrellas a su alrededor. Fue una de las pruebas más sólidas jamás reunidas de que ahí, en el corazón de la Vía Láctea, se esconde algo extraordinario. Y para casi todo el mundo, la conclusión parecía evidente. 4 millones de soles aplastados en un espacio tan pequeño solo pueden ser una cosa: un agujero negro supermasivo. Nada de lo que conocemos puede meter tanta masa en tan poco volumen sin colapsar en un agujero negro. Caso cerrado, ¿verdad? Pues aquí viene el primer matiz incómodo. Y es más sutil de lo que parece. Las órbitas de las estrellas te dicen una cosa, y solo una: cuánta masa hay dentro de su órbita y lo concentrada que está. Te confirman que hay 4 millones de masas solares en una región diminuta. Pero ahí se acaba lo que pueden contarte. No te revelan de qué está hecho ese objeto. No te muestran ningún horizonte de sucesos, ninguna frontera de no retorno de las que definen a un agujero negro de verdad. Solo te confirman que hay muchísima masa, muy concentrada, tirando de las estrellas. Y resulta que un agujero negro encaja perfectamente con esa descripción. Pero quizá no sea lo único que encaja. Quizá exista otra cosa, algo mucho más exótico, capaz también de meter 4 millones de soles en ese espacio sin ser un agujero negro. Esa es la grieta por la que se cuela toda esta historia. Aún así, las estrellas eran solo la mitad de la prueba. Faltaba la otra mitad, la que en 2022 dejó al mundo entero sin aliento. Porque por primera vez en la historia, íbamos a ver el monstruo con nuestros propios ojos. En mayo de 2022, una colaboración internacional de cientos de científicos presentó una imagen que dio la vuelta al mundo. La primera fotografía, por así decirlo, de Sagitario A. Para conseguirla, tuvieron que hacer algo asombroso.
unir radiotelescopios repartidos por todo el planeta, desde España hasta el Polo Sur, y combinarlos para que funcionaran como un único telescopio del tamaño de la Tierra entera. Solo un instrumento tan colosal tiene la agudeza necesaria para ver algo tan pequeño y tan lejano. Para que te hagas una idea de la dificultad, ver Sagitario A desde la Tierra es como intentar leer la fecha grabada en una moneda colocada en la Luna. El objeto, aunque es gigantesco, está tan lejos que en nuestro cielo ocupa un tamaño minúsculo. Por eso hizo falta convertir el planeta entero en una lente. Radiotelescopios de varios continentes observaron el mismo punto a la vez, con relojes atómicos sincronizados con una precisión absurda. Y luego un superordenador combinó todos esos datos para reconstruir una sola imagen. Montañas de información, terabytes y terabytes, que hubo que trasladar físicamente en discos duros porque eran demasiados para enviarlos por Internet. El resultado fue esa imagen tan famosa. Pero conviene entender bien qué captura y qué no. La imagen no congela un instante. Sagitario. A cambia muy deprisa. El gas a su alrededor se mueve en cuestión de minutos. Así que lo que ves es más bien un promedio, una reconstrucción cuidadosa de su aspecto típico. Y lo que esa reconstrucción reveló fue el famoso anillo con su sombra central, del tamaño exacto que la teoría predecía para un objeto de 4 millones de masas solares. Fue un triunfo histórico, y para la mayoría, la prueba definitiva. Pero recuerda lo que vimos hace un momento. Una sombra rodeada de luz confirma que hay algo compacto y oscuro curvando la trayectoria de esa luz. Confirma la masa y el tamaño. La naturaleza exacta de lo que proyecta esa sombra es justo lo que sigue en el aire. Y aquí es donde mucha gente se baja del razonamiento, porque suena a tecnicismo. Pero no es un tecnicismo vacío. Marca la diferencia entre medir algo y entenderlo del todo. Hemos medido la masa del centro de la galaxia con una precisión asombrosa. Hemos fotografiado su sombra. Y, aun con todo eso en la mano, lo que de verdad es ese objeto, su naturaleza última, sigue siendo una deducción. Una deducción excelente, la mejor que tenemos. Pero una deducción, al fin y al cabo. Recuérdalo, porque sobre esa idea gira todo lo que viene a continuación. 3 años antes, en 2019, ese mismo proyecto, el Telescopio del Horizonte de Sucesos, ya había logrado la primera imagen de un agujero negro en la historia. El del centro de una galaxia gigante, llamada M87, más de 1000 veces más masivo que el nuestro. Y ahora le tocaba al de casa. La imagen mostraba justo lo que la teoría predecía para un agujero negro. Un anillo de luz brillante rodeando una zona central oscura. Esa luz es el resplandor del gas sobrecalentado que gira alrededor del objeto a velocidades enormes. Y la mancha oscura del centro es la región de la que ni siquiera la luz logra escapar. Era, para muchos, la confirmación visual definitiva. Ahí estaba, el corazón de la galaxia, retratado por fin. Y déjame ser claro contigo. Esa imagen es uno de los mayores logros de la historia de la astronomía. Reunir telescopios de todo el planeta para fotografiar un punto a 26.000 años luz es una proeza que roza lo imposible. La inmensa mayoría de los astrónomos la interpretan, con muy buenas razones, como la imagen de un agujero negro. Pero aquí está el detalle que casi nadie menciona cuando enseña esa foto. Lo que ves en la imagen no es el agujero negro en sí. Un agujero negro, por definición, no emite luz. Lo que ves es el gas caliente a su alrededor y una sombra oscura en el centro. La imagen te demuestra que ahí hay un objeto compacto, oscuro y muy masivo, alrededor del cual la luz se curva. Y eso, una vez más, encaja a la perfección con un agujero negro.
El problema, otra vez, es el mismo de antes. ¿Podría un objeto distinto, también compacto, también oscuro, también capaz de curvar la luz a su alrededor, producir una imagen parecida a esa? Porque fíjate en lo que tenemos hasta ahora. Tenemos estrellas que orbitan algo invisible y masivo. Tenemos una imagen de un anillo de luz con un centro oscuro. Las dos cosas demuestran, sin ninguna duda, que en el centro de la galaxia hay un objeto extraordinariamente masivo y compacto. Pero ninguna de las dos, por sí sola, fotografía de forma directa un horizonte de sucesos. Ninguna prueba, por sí misma, que ese objeto sea un agujero negro y descarte cualquier otra cosa. Para casi todos los físicos, esto es hilar finísimo. La explicación del agujero negro es elegante, encaja con todo y no necesita inventar nada nuevo. Es, con diferencia, la más aceptada. Pero la ciencia no avanza dando las cosas por sentadas. Y un pequeño grupo de físicos decidió tomarse en serio una pregunta que casi todos habían dejado de hacerse. ¿Y si no es un agujero negro? Esa pregunta los llevó a una idea que conecta el objeto más denso imaginable con la sustancia más misteriosa del universo. Una idea que, de ser cierta, reescribiría dos cosas a la vez: lo que hay en el centro de nuestra galaxia y la naturaleza misma de la materia oscura. Para entender por qué alguien se molestaría en dudar de algo tan aceptado, tienes que conocer dos cosas: una grieta pequeña y concreta y un misterio gigantesco que lleva décadas sin resolverse. Empecemos por la grieta. Además de las estrellas, en el centro de la galaxia hay una nube de gas a la que los astrónomos llaman G2. En 2014, G2 pasó muy cerca de Sagitario A, y los científicos esperaban ver cómo se comportaba al rozar al supuesto agujero negro. Y hubo algo que no cuadró del todo. Después de su paso, la velocidad de G2 era más baja de lo que predecían los cálculos para una órbita limpia alrededor de un agujero negro. Para encajar las cuentas, hubo que añadir un ingrediente extra: una fuerza de fricción, un rozamiento provocado por el gas que rodea el centro. Funciona, pero es un parche, un añadido para que el modelo del agujero negro siga cuadrando. No es una grieta enorme. Por sí sola no derriba nada. Pero es justo el tipo de detalle que hace que algunos científicos levanten la ceja y se pregunten si no existirá una explicación que encaje sin necesidad de parches. Y ahora, el misterio gigante. El que da nombre a este canal: la materia oscura. Resulta que casi toda la materia del universo es invisible. Cuando los astrónomos miden cómo giran las galaxias, se encuentran con algo imposible. Las galaxias rotan tan rápido que con la materia que podemos ver, las estrellas de los bordes deberían salir despedidas hacia el espacio. Deberían desmontarse. Y sin embargo, ahí siguen, girando, perfectamente unidas. Algo invisible las mantiene en su sitio con su gravedad. Algo que no emite luz, que no podemos detectar con ningún telescopio, y que es varias veces más abundante que toda la materia normal del universo junta. Lo llamamos materia oscura. Y a día de hoy, seguimos sin saber de qué está hecha. Es uno de los mayores enigmas de la ciencia. Y no hablamos de una cantidad menor. La materia oscura es, aproximadamente, 5 veces más abundante que toda la materia normal del universo. Todo lo que puedes ver, tocar o imaginar, las estrellas, los planetas, los gases, tú mismo, es apenas una pequeña fracción del total. La mayor parte del universo está hecho de algo que no emite luz, que no la refleja, que no interactúa con ella de ninguna forma. Solo notamos su presencia por la gravedad, por cómo empuja y agarra a todo lo demás. La hemos buscado durante décadas. Hemos construido detectores enormes bajo tierra.
hemos diseñado experimentos delicadísimos. Hemos rastreado sus partículas en los aceleradores más potentes del mundo. Y hasta ahora, nada. La materia oscura sigue siendo invisible, esquiva, sin identificar. Sabemos que está ahí por sus efectos, pero ignoramos qué es. Es posiblemente el agujero más grande en toda nuestra comprensión del cosmos. Así que para este grupo de físicos, la idea tenía un atractivo doble. Si lograban demostrar que el centro de la galaxia es un núcleo de materia oscura, no solo estarían reescribiendo lo que hay en el corazón de la Vía Láctea, estarían dando, por fin, una pista sólida sobre qué es esa sustancia misteriosa que llena el universo. Dos de los mayores enigmas de la física, rozados con la punta de los dedos de un solo golpe. Por eso merecía la pena intentarlo, aunque las probabilidades estuvieran en contra. Lo que sí sabemos es que cada galaxia, incluida la nuestra, está envuelta en una enorme nube de esa materia oscura. Un halo invisible, mucho más grande que la parte visible de la galaxia, que la rodea por completo. La Vía Láctea entera flota dentro de una de esas nubes, y la forma en que descubrimos esos halos es casi tan fascinante como los halos mismos. Cuando mides la velocidad a la que giran las estrellas según su distancia al centro de una galaxia, esperarías que las de fuera fueran cada vez más lentas. Igual que los planetas lejanos del Sol orbitan más despacio que los cercanos. Pero la realidad observada es otra. En las galaxias, las estrellas de los bordes giran casi tan rápido como las de dentro. La curva, en lugar de caer, se queda plana. Y eso solo cobra sentido si hay una enorme cantidad de masa invisible repartida por toda la galaxia, y más allá de su parte visible, sujetándolo todo. Esa fue una de las primeras grandes pistas de que la materia oscura existía. En el caso de nuestra propia galaxia, esa curva de rotación tiene un detalle aún más interesante. En las afueras de la Vía Láctea, la velocidad de giro sí empieza a descender poco a poco, justo de la forma que un halo de materia oscura, con cierta estructura, predeciría. Es una de esas piezas que encajan tan bien que invitan a preguntarse si la misma materia oscura del halo no estará jugando también un papel en el mismísimo centro. Esa intuición, llevada hasta sus últimas consecuencias con matemáticas serias, es exactamente de donde sale esta historia. Y aquí es donde un grupo de físicos hizo una conexión que casi nadie se había atrevido a tomar en serio. Si toda la galaxia está envuelta en materia oscura, y si esa misma materia oscura, atraída hacia el centro durante miles de millones de años, se hubiera acumulado ahí hasta formar algo increíblemente denso, algo lo bastante masivo y compacto como para mover las estrellas exactamente igual que lo haría un agujero negro. Fíjate en lo elegante que sería. En lugar de necesitar dos cosas distintas, una para explicar cómo gira la galaxia por fuera y otra para explicar el objeto del centro, tendrías una sola. La misma sustancia, la materia oscura, haciendo las dos cosas a la vez. Formando el halo gigante que mantiene unida la galaxia, y formando también el corazón denso que zarandea a las estrellas. Una única explicación para dos enigmas. Esa es la idea que persiguieron. Y para que funcionara, tuvieron que responder a una pregunta durísima. Si la materia oscura se amontona en el centro, ¿por qué no colapsa de inmediato en un agujero negro? ¿Qué la sostiene? La respuesta que encontraron es una de las partes más fascinantes de toda esta historia, y nos lleva al mundo de las partículas más pequeñas que existen. Si has llegado hasta aquí, ya estás viendo por qué este tema es perfecto para este canal. El corazón de la galaxia y la materia oscura, en la misma historia. Si te gusta la ciencia real contada así, sin atajos y sin mentiras, suscríbete. Nos ayuda muchísimo a seguir haciendo estos viajes. Y quédate,
porque ahora viene la parte que de verdad pone a prueba todo lo que crees saber sobre el centro de la galaxia. Para sostener una montaña de materia oscura en el centro de la galaxia sin que se hunda, hace falta algo que empuje hacia afuera. Algo que se resista al aplastamiento de la gravedad. Y la naturaleza tiene un truco para eso. Un truco cuántico. Las partículas del universo se dividen en dos grandes familias. Y una de ellas, la de los llamados fermiones, obedece una regla tajante. Dos fermiones idénticos no pueden ocupar exactamente el mismo estado al mismo tiempo. Es como si cada uno exigiera su propio asiento y se negara a compartirlo. Esta regla se llama principio de exclusión de Pauli. Y tiene una consecuencia asombrosa. Cuando intentas apretar muchísimos fermiones en un espacio muy pequeño, empiezan a empujarse entre sí con una fuerza enorme, solo por negarse a compartir sitio. Una presión de origen puramente cuántico, ajena al calor. Esa presión es real y es poderosa. Es justo lo que mantiene en pie a las estrellas enanas blancas, los cadáveres de estrellas como el Sol. Es parte de lo que sostiene a las estrellas de neutrones. La materia, cuando se aprieta lo suficiente, se defiende. Déjame aterrizarlo con un ejemplo real. Una estrella como el Sol, cuando muere, se apaga y se encoge hasta convertirse en una enana blanca. Una brasa del tamaño de la Tierra, pero con casi toda la masa del Sol metida dentro. Una sola cucharada de ese material pesaría toneladas. ¿Y qué impide que esa enana blanca siga encogiéndose hasta desaparecer? Esa misma presión cuántica. La negativa de los electrones a compartir estado la sostiene contra su propia gravedad durante miles de millones de años, sin necesidad de ningún calor. Lo que propone este modelo es, en el fondo, la misma idea, pero a una escala monstruosa y con otro tipo de partícula. En lugar de electrones en una estrella muerta, tendrías darquinos, esas partículas de materia oscura, apretándose en el centro de la galaxia. Y al apretarse, generarían su propia presión cuántica, capaz de sostener una bola con la masa de 4 millones de soles sin que se hunda. Una enana blanca cósmica, si quieres, pero hecha de materia oscura. Esa es la pieza que hacía falta para que la idea se sostuviera de pie. Sin esa presión cuántica, una concentración tan brutal de masa colapsaría en un agujero negro en un abrir y cerrar de ojos. Con ella, en cambio, podría existir un objeto denso, oscuro, masivo, y aún así estable. Un objeto que se queda justo al borde de convertirse en agujero negro, sin llegar a cruzar la línea. Y aquí está la propuesta. Un grupo de físicos, liderado desde la Universidad de La Plata, en Argentina, desarrolló un modelo en el que la materia oscura está hecha de un tipo concreto de fermiones. Partículas extremadamente ligeras, casi 10 veces más ligeras que un electrón, a las que han apodado de forma cariñosa darquinos. Y según sus cálculos, cuando esos darquinos se acumulan por gravedad, se organizan de una forma muy peculiar. En el centro forman un núcleo denso y compacto, sostenido precisamente por esa presión cuántica de Pauli que impide que colapse. Y a su alrededor, la misma materia oscura se queda mucho más diluida, formando un halo enorme y difuso. Un núcleo denso en el centro. Un halo diluido alrededor. Las dos cosas hechas de lo mismo, surgidas de un único modelo. Y aquí es donde encaja todo de una forma casi inquietante. Ese halo diluido es justo lo que se necesita para explicar cómo gira la galaxia, por qué las estrellas de los bordes no salen despedidas. Y ese núcleo denso del centro tendría la masa justa, unos 4 millones de soles, en una región lo bastante pequeña como para mover a las estrellas S exactamente igual que lo haría un agujero negro. Esto es lo que hace que el modelo sea tan llamativo. Es, según el propio equipo, el primer modelo de materia oscura capaz de explicar a la vez las dos cosas.
cómo rota la galaxia entera a gran escala y cómo se mueven las estrellas en su mismísimo centro. Una sola idea, cerrando dos misterios que llevaban décadas tratándose por separado. Y conviene subrayar lo poco habitual que es esto. La mayoría de los modelos de materia oscura se diseñan para explicar una cosa concreta. O cómo giran las galaxias, o cómo se reparte la materia a gran escala, o algún detalle de las primeras etapas del universo. Encajar el comportamiento en el centro mismo de una galaxia, donde la gravedad es extrema y todo se vuelve más difícil de modelar, es un reto aparte. Que un único perfil de materia oscura, salido de unas pocas suposiciones de física fundamental, logre describir desde el borde de la galaxia hasta su corazón, es justo lo que llamó la atención de parte de la comunidad. No significa que sea correcto. Significa que es coherente, elegante y que merece ponerse a prueba. Y eso, en ciencia, ya es mucho. Una idea puede ser bellísima por dentro y aún así resultar equivocada en cuanto la confrontas con la realidad. Por eso el siguiente paso obligado es buscarle las costuras al modelo, en vez de enamorarse de él. Y en cuanto empiezas a buscarlas, aparecen varias, de peso, y va más allá. Cuando metieron los números de la estrella S2 en su modelo, las órbitas encajaban. Cuando metieron los de la nube G2, esa que necesitaba un parche en el modelo del agujero negro, también encajaban, y esta vez sin tener que inventar ninguna fuerza de fricción extra. La pieza que antes sobraba, de repente, encajaba sola. Pero la consecuencia más alucinante de esta idea es otra, y es la que abría este vídeo. Un agujero negro tiene un horizonte de sucesos, una frontera invisible a partir de la cual nada, ni siquiera la luz, puede volver atrás. Si cruzas esa frontera, estás perdido para siempre. Un núcleo de materia oscura carece de esa frontera. No tiene horizonte de sucesos. Es denso, es masivo, curva la luz a su alrededor, pero por dentro sería transparente, atravesable. Eso significa que, según esta hipótesis, podrías hacer algo imposible para un agujero negro. Podrías viajar hacia el centro de la galaxia, llegar al corazón mismo, atravesar ese núcleo de materia oscura y salir por el otro lado. Como lo describió uno de los autores, desde la Tierra verías algo muy parecido a un agujero negro, pero si fueras en una nave hacia el centro, podrías pasar a través de él sin problema. Párate a imaginarlo de verdad. El lugar que siempre hemos pintado como el punto de no retorno definitivo, la trampa perfecta de la que nada escapa, podría ser en realidad un sitio por el que se puede pasar. Una sombra densa y silenciosa, hecha de la sustancia más misteriosa del universo, disfrazada durante todo este tiempo del monstruo más temido del cosmos. Y los autores dan incluso un paso más. Calcularon que un núcleo así, de materia oscura, también podría crear una zona oscura en el centro, rodeada de un anillo brillante. Es decir, una imagen parecida a la que tomó el telescopio del horizonte de sucesos en 2022. La misma foto que casi todos vimos como la prueba definitiva del agujero negro, podría encajar, según ellos, también con un núcleo de materia oscura. Quiero que te detengas en lo extraordinaria que es esta imagen mental, porque es el corazón de todo el video. Piensa en cómo nos han contado siempre los agujeros negros. El lugar más peligroso del universo. Una boca de la que nada, absolutamente nada, puede volver. Caes dentro y desapareces de la realidad para siempre, estirado, destrozado, borrado. Esa es la imagen que llevamos grabada del centro de nuestra galaxia. Y esta hipótesis propone para ese mismo punto algo radicalmente distinto. Un lugar por el que, en teoría, podrías navegar. Denso, sí. Oscuro, sí. Capaz de doblar la luz a su alrededor, sí.
pero sin esa frontera fatal. Una región que, vista de lejos, da exactamente el mismo miedo que un agujero negro, y que de cerca te dejaría pasar. El monstruo más temido del cosmos podría ser, en realidad, una niebla densa y silenciosa. No te estoy diciendo que sea así. Ya hemos visto que casi todos los físicos lo dudan, y con buenas razones. Pero el simple hecho de que sea una posibilidad matemáticamente seria, defendida con ecuaciones por científicos de verdad, ya resulta asombroso. Nos recuerda que ni siquiera el objeto más icónico de nuestra galaxia está cerrado del todo. Que hasta lo que creíamos más seguro guarda en algún rincón un margen para sorprendernos. Y ese margen, esa rendija, es justo lo que hace que la astronomía enganche tanto. Llegados a este punto, quizá estés pensando lo mismo que yo. Si esta idea explica las estrellas, explica la nube G2 sin parches, explica la rotación de la galaxia y hasta podría explicar la imagen del horizonte de sucesos. ¿Por qué sigue siendo el agujero negro la respuesta favorita de casi todos los físicos, en lugar de esta? Porque esta historia tiene una segunda cara. Y aquí es donde toca ser de verdad honestos. Por muy elegante que suene la idea, se enfrenta a problemas muy serios. Y los físicos que defienden el agujero negro tienen argumentos de mucho peso. El primero, y quizá el más fuerte, tiene que ver con la otra foto. Recuerda que el telescopio del horizonte de sucesos no fotografió solo el centro de nuestra galaxia. Antes había fotografiado el de la galaxia M87, un objeto más de 1000 veces más masivo que el nuestro. Y aquí está el detalle demoledor. Las dos imágenes muestran básicamente la misma estructura. El mismo anillo de luz, la misma sombra en el centro. Dos objetos con masas tan radicalmente distintas, y aún así idénticos en su aspecto. Para un agujero negro, esto se explica solo. Un agujero negro funciona igual a cualquier escala. Lo hagas grande o pequeño, produce la misma sombra, el mismo anillo. Es una de sus propiedades más limpias. Para un núcleo de materia oscura, en cambio, esto es un dolor de cabeza enorme. Tendrías que explicar por qué esos darquinos forman núcleos de tamaños y masas tan distintos en galaxias tan diferentes. Y por qué todos, casualmente, acaban con exactamente el mismo aspecto que un agujero negro. Cuanto más lo piensas, más difícil se vuelve de sostener. Y hay un matiz técnico que refuerza esto todavía más. Ese anillo de luz que vemos en las imágenes tiene un tamaño muy concreto, marcado por algo que se llama el anillo de fotones. La órbita en la que la luz, atrapada por la gravedad, da vueltas alrededor del objeto antes de escapar. Para un agujero negro, ese tamaño está dictado por una física limpia y bien entendida, y coincide con lo que se observa tanto en M87 como en Sagitario A. Que un núcleo de materia oscura reprodujera por casualidad ese mismo tamaño, en dos objetos tan distintos, sería una coincidencia notable. Además, hay otra capa de información escondida en esas imágenes. El telescopio no solo capta la luz, capta también cómo está orientada, lo que revela los campos magnéticos en espiral alrededor del centro. Y esos campos magnéticos encajan muy bien con lo que se espera del gas girando alrededor de un agujero negro en rotación. Reproducir ese comportamiento con un núcleo sólido de materia oscura es, una vez más, mucho más complicado. Ninguno de estos argumentos es, por sí solo, una sentencia de muerte definitiva para la hipótesis, pero juntos pesan mucho. Pintan un cuadro en el que el agujero negro encaja con naturalidad, mientras que la alternativa tiene que esforzarse y estirar el modelo en cada paso para llegar al mismo sitio. El segundo problema es todavía más incómodo para la hipótesis. En el centro de la galaxia no hay solo materia oscura. Cae materia normal constantemente.
gas, polvo, estrellas enteras despeñándose hacia el centro. Y toda esa materia que se va acumulando añade peso. Más y más masa sobre el núcleo. Llegado un punto, esa presión debería ser demasiada incluso para la resistencia cuántica de Pauli. El núcleo no aguantaría y se hundiría. ¿En qué? En un agujero negro. Y lo más revelador es que esta objeción nace del propio modelo. Son sus mismos cálculos los que predicen que por encima de cierta masa, ese núcleo se vuelve inestable y colapsa en un agujero negro supermasivo. O sea que incluso dentro de su propia teoría, un núcleo así parece destinado, tarde o temprano, a convertirse justo en aquello que pretendía sustituir. El tercer problema es más sencillo de entender. Toda esta idea depende de la existencia de los darquinos, de una partícula concreta con una masa muy específica que nadie ha detectado jamás en ningún laboratorio del mundo. El modelo, en buena medida, tiene que asumir una partícula con las propiedades justas para que las cuentas salgan. Y mientras esa partícula no aparezca en un experimento, sigue siendo una suposición. Una suposición elegante, pero una suposición. Y hay un cuarto problema, de fondo. La mayor parte de la cosmología moderna funciona muy bien suponiendo que la materia oscura está hecha de partículas más pesadas y más lentas que estos darquinos. Una materia oscura tan ligera como la que propone este modelo encaja con dificultad en ese cuadro general que tan bien ha venido funcionando. Hay que ser justos también con la otra parte, eso sí. Los defensores del modelo responden a varias de estas objeciones. Argumentan que su núcleo de materia oscura puede mantenerse estable durante todo el tiempo de vida del universo, según sus propios cálculos. Y señalan, con razón, que la explicación del agujero negro tampoco está cerrada al 100%, porque nadie ha observado nunca, de forma directa, ese horizonte de sucesos. Es un debate vivo, con ida y vuelta, y no una causa perdida. Pero sumándolo todo, la balanza se inclina con claridad hacia un lado. Una explicación, el agujero negro, encaja con las estrellas, con las dos imágenes, con los campos magnéticos y con la cosmología que ya teníamos, sin pedir nada nuevo. La otra, el núcleo de materia oscura, es ingeniosa y resuelve algún detalle suelto con elegancia, pero exige una partícula que no hemos visto y choca en varios puntos con lo que observamos en otros agujeros negros. Por eso es la candidata, y no la favorita. La posibilidad fascinante que mantenemos sobre la mesa, mientras seguimos apostando por la respuesta de siempre. Y luego está el principio más sobrio de toda la ciencia. Cuando tienes dos explicaciones para lo mismo, y una de ellas no necesita inventar nada nuevo, mientras que la otra exige una partícula desconocida y una serie de coincidencias afortunadas, lo razonable es inclinarse por la más simple. Y la más simple, hoy por hoy, es el agujero negro. Explica las estrellas, explica las dos imágenes, explica todo lo que vemos, sin pedirnos que creamos en nada que no hayamos detectado. Por eso la inmensa mayoría de los físicos siguen convencidos de que en el centro de la galaxia hay un agujero negro supermasivo. Y por eso conviene dejar una cosa clarísima, algo que los propios autores del estudio dicen con todas las letras. Ellos mismos reconocen que su hipótesis no es necesariamente más probable que la del agujero negro, que incluso podría ser menos probable. No están afirmando haber descubierto lo que hay en el centro de la galaxia. Su mensaje es mucho más humilde y mucho más interesante, que todavía no podemos descartarlo. Y esa frase, todavía no podemos descartarlo, esconde la parte más fascinante de toda esta historia. Hasta ahora te he presentado esto como una pelea. Agujero negro contra materia oscura. Una explicación o la otra. Pero quizá esa sea la forma equivocada de mirarlo.
Y la pista está, otra vez, en el propio modelo. El propio modelo decía que el núcleo de materia oscura, por encima de cierta masa, colapsa en un agujero negro. Mira esa frase desde otro ángulo, y deja de ser un problema para convertirse en una posibilidad fascinante. Significa que un núcleo de materia oscura podría ser una fase, una etapa anterior, lo que un agujero negro supermasivo fue antes de ser un agujero negro. Y esto conecta con uno de los mayores quebraderos de cabeza de la astronomía actual. Cuando miramos el universo más temprano, encontramos agujeros negros supermasivos que ya eran gigantescos cuando el cosmos era muy joven, demasiado grandes, demasiado pronto. Nadie sabe del todo cómo se hicieron tan enormes tan deprisa. No parecía haber tiempo suficiente para que crecieran poco a poco hasta ese tamaño. Este es uno de los misterios más calientes de la astronomía ahora mismo. Telescopios como el James Webb llevan un par de años encontrando agujeros negros enormes en el universo primitivo, con millones o miles de millones de masas solares, que ya existían cuando el universo tenía una pequeña fracción de su edad actual. Y las cuentas no terminan de cuadrar. Si un agujero negro tiene que crecer tragando materia poco a poco, partiendo de la muerte de una estrella, simplemente no hay tiempo en el universo joven para llegar a esos tamaños. Falta un ingrediente. Falta una forma de empezar ya en grande. Y ahí es donde la idea del núcleo de materia oscura ofrece algo valioso, incluso si Sagitario A resultara ser hoy un agujero negro de pleno derecho. Porque si la materia oscura puede juntarse en núcleos muy masivos desde muy temprano, y esos núcleos pueden colapsar de golpe en agujeros negros gigantes, entonces tendrías una manera de fabricar agujeros negros enormes muy rápido, sin esperar miles de millones de años. La semilla pesada que le faltaba al rompecabezas. Fíjate en lo bonito de esto. Una idea que nació intentando explicar el centro de nuestra galaxia podría acabar ayudando a resolver un misterio completamente distinto, al otro lado del universo y del tiempo. Así suele avanzar la ciencia. Una pregunta, tirada del hilo con honestidad, te lleva a lugares que no habías planeado visitar. ¿Y si la respuesta estuviera aquí? Si esos primeros agujeros negros gigantes hubieran empezado como núcleos de materia oscura, ya muy masivos de entrada, que al superar su límite colapsaron de golpe en agujeros negros. En ese caso, la materia oscura sería el origen del agujero negro, su semilla, el estado del que nació. Visto así, la pregunta deja de ser agujero negro o materia oscura, y pasa a ser algo más sutil, materia oscura y después agujero negro. Dos capítulos de la misma historia, en lugar de dos historias enfrentadas. Pero ahora viene la parte más honesta, y a la vez la más vertiginosa de todo esto. Queda una última pregunta, la más difícil de todas, sobre qué es Sagitario A hoy, ahora mismo. ¿Ya es un agujero negro hecho y derecho, o sigue siendo un núcleo de materia oscura que todavía no ha colapsado? Y la respuesta sincera es que no lo sabemos. Con los telescopios que tenemos hoy, no podemos distinguir una cosa de la otra. Los propios autores lo admiten sin rodeos. Para diferenciar de verdad un agujero negro de un núcleo de materia oscura, harían falta imágenes con un nivel de detalle muy por encima de lo que pueden lograr incluso las próximas generaciones del telescopio del horizonte de sucesos. Estamos hablando, quizá, de décadas. Puede que de más. Para. Y deja que eso cale. El objeto más estudiado del centro de nuestra galaxia. El que aparece en los libros de texto, en los documentales, en las portadas de las revistas, siempre con la misma etiqueta segura: agujero negro supermasivo. Resulta que esa etiqueta, por sólida que parezca, descansa sobre algo que todavía no hemos confirmado de forma directa.
Nunca hemos visto su horizonte de sucesos. Nunca hemos tocado su frontera de no retorno. Hemos medido su masa. Hemos fotografiado su sombra. Y hemos deducido con muy buen criterio que casi con toda seguridad es un agujero negro. Pero esa última certeza, la de saber qué es exactamente, todavía se nos escapa entre los dedos. Rebobina mentalmente cada imagen de ese agujero negro que has visto en tu vida. Cada animación, cada titular rotundo. Todas reposan sobre una deducción enormemente razonable, que aún espera su confirmación final. Y mientras esa confirmación no llegue, una puerta diminuta sigue abierta. La puerta a que el corazón de nuestra galaxia sea algo todavía más extraño de lo que jamás imaginamos. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto cuando juntamos las piezas? Nos queda, para empezar, una lección de humildad sobre lo que de verdad sabemos. El objeto más famoso de nuestra galaxia, ese que damos por sentado, todavía guarda un margen de duda sobre su propia naturaleza. Y no es un margen cualquiera. De lo que sea ese corazón depende, en parte, una de las preguntas más grandes de la física. ¿De qué está hecha la materia oscura? Esa sustancia invisible que forma la mayor parte de la materia del universo y que sigue sin tener nombre. Pero la lección más valiosa, para mí, es otra. Tiene que ver con cómo funciona la ciencia de verdad, lejos de los titulares. Es facilísimo contar esta historia, como un escándalo. El agujero negro del centro de la galaxia podría no existir. Y vender que todo lo que creías es mentira. Pero la realidad es mucho más elegante que eso. Un grupo de científicos tuvo una idea audaz. Hizo las cuentas con rigor, comprobó que encajaban sorprendentemente bien, y aún así tuvo la honestidad de decir en voz alta que su propia idea probablemente sea menos probable que la explicación tradicional, que todavía no se puede demostrar, que hace falta más, y esa actitud, la de defender lo más probable sin cerrarse a lo posible, es exactamente lo que separa la ciencia de la simple creencia. Una creencia se aferra. La ciencia, en cambio, pone número a sus dudas y deja que la realidad tenga la última palabra. Por eso, un buen científico puede decirte, sin contradecirse, dos cosas a la vez. Que casi con toda seguridad ahí hay un agujero negro, y que aún no puede jurarlo del todo. A nosotros, como espectadores, esto nos enseña algo igual de útil. Estamos rodeados de mensajes que venden certezas absolutas, titulares que prometen que algo lo cambia todo o que todo lo que sabías es falso. Y la realidad, casi siempre, es más matizada y más interesante que cualquiera de esos extremos. El centro de la galaxia es un agujero negro, con muchísima probabilidad. Y a la vez, hay una rendija honesta de duda que la propia ciencia mantiene abierta. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Aprender a convivir con ese tipo de matiz, sin necesitar una respuesta cerrada y cómoda para todo, es una de las cosas más valiosas que el estudio del universo puede regalarte. Eso es la ciencia en su mejor versión. Sostener con firmeza la mejor explicación que tenemos, el agujero negro, porque es la que encaja con todo sin inventar nada. Y a la vez, dejar una puerta abierta a que la realidad sea más rara de lo que parece, y poner a prueba esa posibilidad con números, sin miedo y sin vender humo. Porque la historia de la astronomía está llena de momentos en los que lo que todos daban por seguro resultó estar incompleto. No siempre, claro. La mayoría de las veces, la explicación aceptada aguanta el golpe. Pero de vez en cuando, esa puerta diminuta que alguien se atrevió a dejar abierta termina llevando a un descubrimiento que lo cambia todo. Puede que dentro de unas décadas, con telescopios que hoy ni imaginamos, confirmemos por fin que en el centro de la galaxia hay en efecto un agujero negro supermasivo, tal y como casi todos esperamos.
O puede, solo puede, que nos llevemos una de las mayores sorpresas de la historia de la ciencia. En cualquiera de los dos casos, habremos aprendido algo enorme. Sobre los agujeros negros, sobre la materia oscura, o sobre las dos cosas a la vez. Y mientras tanto, lo más honesto que podemos hacer es también lo más difícil para un ser humano. Mirar al centro de nuestra galaxia, a ese punto que creíamos tener tan controlado, y reconocer que todavía no sabemos, con total certeza, qué es. Y ese es, quizá, el patrón que se esconde detrás de toda esta historia. El universo guarda sus secretos más grandes a plena vista, justo en los lugares que creemos conocer mejor. A veces, agujero negro es solo la etiqueta más cómoda que le hemos puesto a un signo de interrogación. Y el corazón de nuestra galaxia, sea una singularidad devoradora o una bola de materia oscura que podrías atravesar, es más extraño que la certeza con la que solemos hablar de él. Hay 4 millones de soles latiendo en el centro de la Vía Láctea. Sabemos que están ahí. Sabemos lo que pesan. Y aún así, no estamos del todo seguros de qué son. Esa mezcla de saber tantísimo y a la vez no saberlo todo es justo lo que hace que asomarse al cielo siga mereciendo la pena. Cada vez que mires una foto de ese anillo de luz, o que oigas hablar del agujero negro del centro de la Vía Láctea, acuérdate de esto. Detrás de esa imagen tan rotunda hay una historia mucho más rica. La de un objeto que pesa 4 millones de soles, que mueve estrellas a velocidades imposibles, que proyecta una sombra que hemos fotografiado uniendo el planeta entero, y cuya verdadera naturaleza todavía nos reta a seguir mirando. Un agujero negro, casi, con total seguridad. Y, en una rendija minúscula y honesta, quizá algo aún más extraño. La materia oscura forma la mayor parte del universo y sigue sin rostro. Los agujeros negros doblan el espacio y el tiempo y guardan secretos tras una frontera que jamás hemos cruzado. Y en el centro de nuestra propia galaxia, esos dos enormes misterios podrían estar tocándose. Tardaremos años, quizá décadas, en saberlo con certeza. Pero la pregunta ya está sobre la mesa. Y solo por haberla planteado bien, con rigor y con honestidad, ya hemos ganado algo. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya formas parte de esa pregunta. Ya no vas a poder mirar ese punto del cielo igual que antes. Porque ahora sabes que detrás de la etiqueta cómoda late una de las dudas más honestas y más emocionantes de la ciencia actual. Si este viaje al centro de la galaxia te ha hecho mirar la materia oscura de otra forma, suscríbete y quédate en el canal. Vamos a seguir explorando los rincones más extraños del universo, uno a uno, siempre con la ciencia real por delante y sin venderte certezas que nadie tiene. Nos vemos en el próximo viaje.